Muy buenas tardes. Bienvenidos a México sin filtros, donde te presentamos un análisis claro, directo y profundo de las noticias más relevantes del momento, en México y el mundo. Hoy abordaremos 5 temas clave que reflejan tanto los desafíos que enfrentamos como sociedad, como las tensiones globales que marcan el rumbo del presente. Desde la alarmante situación de niñas que son obligadas a ser madres en nuestro país, hasta los avances tecnológicos del crimen organizado, pasando por conflictos internacionales, redes criminales desmanteladas y la constante lucha de miles de familias por encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Niñas madres en México. Una realidad que exige respuesta urgente. En México, la infancia se pierde demasiado pronto para miles de niñas. Más de 9,000 menores de 15 años dan a luz cada año, y algunas lo hacen desde los 10. Estas cifras estremecen no solo por su magnitud, sino por lo que representan: miles de infancias interrumpidas por embarazos producto, en muchos casos, de violencia sexual. Esta semana, la secretaria de Gobernación y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, alzó nuevamente la voz ante esta realidad, exigiendo que el aborto sea legal en todo el país, como una medida urgente para proteger a niñas y adolescentes. Durante su participación en el foro Los Derechos de las Niñas y Adolescentes en México, la senadora señaló que la criminalización del aborto perpetúa un sistema de violencia institucional. En sus palabras, una niña de 10 años que es forzada a ser madre no está ejerciendo un derecho, está siendo víctima de una violación a sus derechos humanos fundamentales. Las estadísticas respaldan su preocupación. Según datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos de la Secretaría de Salud, en 2022 se registraron oficialmente 9,301 nacimientos de niñas menores de 15 años. Esta cifra, aunque conservadora, es solo la punta del iceberg. Muchas niñas no son registradas oficialmente o pierden el vínculo con las instituciones de salud por miedo, estigmatización o falta de acceso. Lo más alarmante es que, en una proporción considerable de los casos, los embarazos de menores se deben a violencia sexual cometida por adultos. La diputada federal Beatriz Rojas Martínez, quien también participó en el foro, reveló que en el 80% de estos casos, los responsables son hombres adultos, y frecuentemente pertenecen al entorno cercano de las víctimas. Es decir, son figuras de confianza, padres, padrastros, tíos, vecinos o maestros. El círculo de protección se convierte, entonces, en el primer eslabón de la violencia. En este contexto, Sánchez Cordero afirmó que las leyes que restringen el aborto en la mayoría de los estados contribuyen directamente a la revictimización de las niñas. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, la realidad es que solo 16 entidades federativas permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. En los 16 estados restantes, los códigos penales mantienen restricciones severas, incluso en casos de violación. La falta de una legislación federal uniforme sobre el aborto genera un sistema desigual, donde el acceso a derechos depende del lugar de residencia. Una niña en Ciudad de México puede interrumpir un embarazo no deseado de forma legal y gratuita. Una niña en Guanajuato o en Chiapas, en cambio, se enfrenta a un entorno hostil, donde puede ser criminalizada, juzgada o incluso encarcelada. Esto, según Sánchez Cordero, configura una clara discriminación estructural. Además del marco legal, el problema se agrava por la falta de políticas públicas que garanticen educación sexual integral, acceso a anticonceptivos y atención médica especializada para niñas y adolescentes. En muchas comunidades, sobre todo rurales o indígenas, la desinformación y los estigmas impiden que las menores reciban atención adecuada. Muchas veces ni siquiera reconocen que han sido víctimas de abuso. Sánchez Cordero no fue la única en exigir cambios. Organizaciones civiles, académicas y especialistas en derechos humanos también coincidieron en que es urgente armonizar las leyes estatales con los criterios de la Corte. Proponen una reforma legislativa a nivel federal que garantice el derecho a decidir sin importar la entidad federativa. A esto se suman iniciativas para capacitar a funcionarios públicos, personal de salud y agentes del Ministerio Público en el trato adecuado a niñas víctimas de violencia sexual. Sin embargo, el debate sigue polarizado. Mientras colectivos feministas exigen con urgencia la legalización total del aborto como medida de justicia social y protección infantil,
grupos conservadores y religiosos insisten en mantener las restricciones, apelando a argumentos morales o religiosos. Esta confrontación ha generado una parálisis legislativa en varios estados, donde las iniciativas a favor del aborto han sido bloqueadas sistemáticamente. Mientras tanto, la realidad avanza con dureza. Cada día, niñas en México enfrentan embarazos para los que ni física, ni emocional ni psicológicamente están preparadas. Son obligadas a abandonar la escuela, a cargar con una maternidad impuesta y, en muchos casos, a convivir con sus agresores. La falta de justicia y de políticas efectivas las condena al silencio. La declaración de Sánchez Cordero no es solo una postura política, sino un grito ético. Es momento de poner a las niñas en el centro del debate, de garantizarles una vida libre de violencia, con educación, salud y autonomía. No podemos seguir permitiendo que sean madres cuando apenas están aprendiendo a vivir, concluyó. La legalización del aborto en México, más que una discusión ideológica, se ha convertido en un imperativo de justicia social, particularmente para las niñas y adolescentes más vulnerables del país. La pregunta no es si debe legalizarse, sino cuánto más se va a tardar el Estado en asumir su responsabilidad. Fuerzas federales desmantelan Red Nacional de Huachicol en 3 estados. En un importante golpe al crimen organizado, autoridades federales lograron desmantelar una red nacional dedicada al robo y comercialización de combustibles, también conocido como Huachicol. La operación tuvo lugar de forma simultánea en 3 entidades, Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, y resultó en la detención de al menos 32 personas, entre ellas líderes de alto perfil dentro de esta estructura delictiva. La investigación, que tomó más de 6 meses, fue coordinada por la Fiscalía General de la República en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales. De acuerdo con los informes oficiales, esta red contaba con una operación sofisticada que incluía la perforación de ductos de petróleos mexicanos, transporte clandestino en pipas modificadas y distribución a través de gasolineras coludidas o mediante venta directa en comunidades donde la vigilancia federal es limitada. Uno de los aspectos más alarmantes revelados por esta operación es la capacidad logística que había alcanzado esta organización. Se identificaron centros de acopio, bodegas de almacenamiento y redes de distribución que operaban con total impunidad, lo que indica que no se trataba de un grupo aislado, sino de una estructura criminal con presencia nacional y conexiones a otras redes delictivas, posiblemente vinculadas también al narcotráfico. El operativo incluyó 18 cateos en puntos estratégicos de las 3 entidades mencionadas. En esto se decomisaron miles de litros de combustible robado, vehículos utilizados para su transporte, armas largas, equipos de radiocomunicación encriptados y documentación que ya se encuentra bajo análisis ministerial. También se aseguraron propiedades y cuentas bancarias que podrían estar ligadas al lavado de dinero producto de estas actividades ilícitas. Durante la presentación de los resultados, autoridades subrayaron que los principales líderes detenidos ya contaban con antecedentes penales y órdenes de aprehensión pendientes. Algunos incluso habían operado anteriormente en redes similares en los estados de Hidalgo y Veracruz, lo que refleja la movilidad y adaptabilidad de estos grupos criminales frente a los cambios en las estrategias de seguridad. El huachicol, o robo de combustible, representa una de las principales fuentes de ingresos para diversos grupos del crimen organizado en México. Según datos de Petróleos Mexicanos, las pérdidas anuales por estas actividades superan los 15,000 millones de pesos. Aunque en los últimos años se ha logrado reducir el número de tomas clandestinas, el fenómeno persiste, y en algunos estados incluso ha repuntado con nuevas estrategias más sofisticadas, como el uso de drones para vigilancia o camiones con compartimentos ocultos. Este golpe se considera uno de los más relevantes en lo que va del año, tanto por el número de detenidos como por la estructura que fue desarticulada. El gobierno federal ha reiterado que continuará con estas acciones como parte de una estrategia integral para debilitar las finanzas del crimen organizado y proteger la infraestructura energética nacional. Por su parte, la ciudadanía en las zonas afectadas ha manifestado preocupación, no solo por la presencia constante de este tipo de delitos, sino también por los riesgos que representan: explosiones, derrames tóxicos, contaminación ambiental y daños a la salud, además del clima de inseguridad generalizada. El desmantelamiento de esta red es un paso importante, pero expertos en seguridad advierten que mientras exista demanda y corrupción dentro de las propias instituciones, el huachicol seguirá siendo una amenaza latente.
Las autoridades han llamado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa y a no participar en la compra de combustible de procedencia ilícita. El caso permanecerá bajo investigación para identificar a otros posibles implicados y ampliar la red de responsabilidades. Las autoridades no descartan que haya funcionarios públicos coludidos, lo que podría derivar en nuevas órdenes de aprehensión en los próximos días. Israel denuncia plan secreto de Irán para fabricar miles de misiles con alcance a Europa. Las tensiones en Medio Oriente escalaron de manera significativa esta semana, tras una grave denuncia por parte del gobierno de Israel. Según informes presentados por el ministro de Defensa, Yoav Gallant, el régimen iraní habría desarrollado un ambicioso plan secreto para construir miles de misiles balísticos, algunos con capacidad de alcanzar objetivos en Europa. De acuerdo con Gallant, la iniciativa iraní contemplaba la fabricación de más de 20.000 misiles y cohetes, muchos de ellos con tecnología avanzada que podría incluir capacidades de largo alcance. El descubrimiento, según dijo, fue posible gracias a una compleja operación de inteligencia israelí llevada a cabo dentro del territorio iraní, en colaboración con otros aliados occidentales no especificados. El plan fue descrito como una amenaza directa no solo para Israel, sino para la estabilidad de toda la región y potencialmente para el continente europeo. Según el ministro, Irán no solo aspiraba a mejorar su capacidad ofensiva, sino que pretendía establecer un sistema de producción sostenido de armamento de gran alcance. Esto implicaría no solo aumentar su influencia en el conflicto regional, sino posicionarse como un actor militar capaz de proyectar fuerza mucho más allá de sus fronteras inmediatas. Gallant fue enfático al señalar que el régimen de los ayatolás trabaja activamente con grupos terroristas en Siria, Irak, Líbano y Yemen, a quienes ya ha proporcionado tecnología militar avanzada. Esta red de apoyo, afirmó, constituye un eje estratégico mediante el cual Irán busca desestabilizar gobiernos, armar milicias y aumentar su radio de acción en territorios clave. La denuncia fue respaldada por imágenes satelitales y análisis técnicos de presuntos centros de desarrollo de misiles dentro del territorio iraní. Algunas de estas instalaciones estarían ubicadas en zonas montañosas, bajo fuertes medidas de seguridad, y contarían con laboratorios de diseño y túneles subterráneos para evitar su detección. La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. En Bruselas, voceros de la Unión Europea reconocieron que de confirmarse la información, estaríamos ante una violación grave de los acuerdos internacionales de no proliferación de armas. Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró que Irán sigue siendo uno de los principales patrocinadores del terrorismo global y que continuará evaluando medidas diplomáticas y económicas para contener su desarrollo armamentista. Desde Teherán, por su parte, no ha habido una respuesta oficial directa a las acusaciones. Sin embargo, medios vinculados al régimen han calificado las declaraciones israelíes como una estrategia de propaganda para justificar una posible escalada militar. Las tensiones entre ambos países se han intensificado desde el inicio del año, especialmente tras varios episodios de ataques con drones, bombardeos en Siria y enfrentamientos indirectos a través de grupos aliados. Israel ha reiterado en múltiples ocasiones que no permitirá que Irán alcance la capacidad de desarrollar armas nucleares ni misiles de largo alcance que pongan en riesgo su seguridad o la de sus aliados. Esta nueva denuncia se enmarca en una política clara del gobierno israelí de confrontar a Irán en todos los frentes: diplomático, económico, militar y tecnológico. Además, el contexto global es particularmente delicado. Con las guerras en Ucrania y Gaza aún latentes, y un sistema internacional fracturado en términos de gobernanza y cooperación, el aumento de tensiones entre dos potencias históricamente enfrentadas podría derivar en una nueva crisis de seguridad internacional. Por ahora, los organismos multilaterales han solicitado más pruebas antes de emitir condenas formales. No obstante, Israel ha declarado que si la comunidad internacional no actúa, tomará todas las medidas necesarias para garantizar su defensa. Así, el equilibrio geopolítico en Medio Oriente enfrenta un nuevo punto de inflexión. Mientras Irán niega y minimiza las acusaciones, Israel advierte que el tiempo para prevenir una nueva amenaza armamentista podría estarse agotando. Inteligencia artificial al servicio del narco. Una nueva amenaza tecnológica para México. El crimen organizado en México ha entrado en una nueva etapa. Una etapa marcada no solo por el poder económico y la violencia, sino también por el uso de herramientas tecnológicas de última generación.
Según un reciente informe de inteligencia, grupos del narcotráfico están incorporando sistemas de inteligencia artificial, inhibidores de señal, hackeos y otras innovaciones digitales como parte integral de su estrategia operativa. Este fenómeno, que hasta hace poco parecía reservado a la ficción, se ha convertido en una realidad documentada por autoridades federales. Los cárteles han comenzado a utilizar inteligencia artificial para actividades tan diversas como vigilar territorios mediante drones, generar mapas predictivos de rutas seguras, e incluso manipular información a través de redes sociales mediante bots automatizados y campañas de desinformación. Uno de los casos más preocupantes identificados recientemente es el uso de software de reconocimiento facial para ubicar a agentes encubiertos. También se han documentado episodios donde los grupos criminales hackean comunicaciones del Ejército y la Guardia Nacional, logrando evadir operativos antes de que se ejecuten. En otros casos, han utilizado inhibidores de señal para bloquear GPS y comunicación en tiempo real de patrullas o aeronaves oficiales. El informe detalla cómo estos grupos han comenzado a reclutar perfiles especializados en ciberseguridad, ingeniería electrónica y programación. Ya no se trata únicamente de sicarios o mulas. Ahora, también hay expertos informáticos trabajando desde laboratorios clandestinos para generar sistemas propios de vigilancia, defensa e incluso contrainteligencia. En particular, se menciona el uso de algoritmos de machine learning que permiten analizar patrones de movilidad de las fuerzas del orden. Con estos datos, los cárteles pueden anticipar retenes, desplazamientos de convoys militares o puntos débiles en operativos. Esta capacidad les da una ventaja significativa frente a corporaciones que, en muchos casos, no cuentan con la infraestructura tecnológica suficiente para hacerles frente. Además, el uso de deepfakes para extorsión o intimidación ha comenzado a reportarse con mayor frecuencia. Videos falsos generados por inteligencia artificial son enviados a víctimas, funcionarios o familiares, simulando escenas de violencia o declaraciones incriminatorias. La sofisticación de estas técnicas dificulta la respuesta legal, pues en ocasiones las pruebas son virtualmente imposibles de verificar sin peritajes especializados. El impacto de esta tecnologización del crimen organizado representa un reto de seguridad nacional. Autoridades como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han reconocido que no se trata solo de combatir a grupos violentos, sino de enfrentar estructuras que operan como verdaderas redes de inteligencia paralelas. En este sentido, se ha propuesto la creación de unidades especializadas en cibercrimen dentro de las corporaciones policiales, con personal altamente capacitado y tecnología de punta. El problema, sin embargo, va más allá de los recursos. Expertos en seguridad señalan que uno de los mayores obstáculos para combatir este nuevo modelo criminal es la lentitud institucional. Mientras los cárteles adoptan tecnologías emergentes con rapidez y flexibilidad, las dependencias gubernamentales suelen operar bajo estructuras rígidas, presupuestos limitados y una rotación constante de personal que afecta la continuidad de estrategias a largo plazo. Otro factor preocupante es la colaboración, directa o indirecta, de ciertos elementos dentro de las instituciones públicas. La filtración de información sensible ha permitido, en múltiples ocasiones, que estos grupos escapen de operativos o anticipen movimientos de las fuerzas del orden. Esta vulnerabilidad interna, sumada al poder tecnológico externo, configura un escenario de alto riesgo para la seguridad del país. Frente a esta amenaza, especialistas coinciden en que México debe asumir una transformación profunda de su modelo de seguridad. Es necesario invertir en tecnología, pero también en inteligencia humana, ciberdefensa y cooperación internacional. El futuro del combate al crimen no se librará solo en los territorios, sino también en las redes, los servidores y los códigos. Así, la inteligencia artificial, que podría ser una herramienta de innovación y desarrollo, se ha convertido también en un nuevo frente de batalla. Un frente en el que México debe prepararse para no quedar a merced de organizaciones que, además de armadas, están cada vez más conectadas, más informadas y más peligrosas. Las personas desaparecidas en México. Detrás de las cifras, hay vidas. En México, cada número que aparece en los registros oficiales de personas desaparecidas representa una historia inconclusa, una familia rota, un silencio que grita por justicia. Aunque el gobierno federal ha hecho esfuerzos recientes por actualizar el Registro Nacional de Personas No Localizadas, lo cierto es que el fenómeno de las desapariciones sigue siendo una de las heridas más profundas del país.
Según los datos más recientes, desde 1952 se han reportado más de 366.000 personas desaparecidas o no localizadas en el territorio nacional. De estas, poco más de 236.000 han sido encontradas, muchas con vida, otras sin ella. Pero más de 120.000 siguen sin aparecer. Son hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas mayores y migrantes. Cada una de ellas con nombre, rostro, familia y sueños que se vieron interrumpidos abruptamente. La problemática no distingue edad, género ni clase social. Si bien los hombres entre 15 y 39 años concentran el mayor número de desapariciones, representando cerca del 49% del total, también hay un patrón preocupante en el aumento de casos de mujeres, especialmente adolescentes, en los últimos años. En muchos de estos casos, la desaparición está vinculada a redes de trata de personas, feminicidios o violencia doméstica. Pero hay otro grupo vulnerable que crece en silencio: los migrantes. Aquellos que cruzan el país con la esperanza de llegar al norte, y que en el camino caen víctimas de la extorsión, el secuestro o la muerte. Su desaparición es doblemente dolorosa, pues muchas veces sus familias están fuera del país, sin recursos ni acceso a mecanismos institucionales para buscarlos. La falta de coordinación entre estados, la débil relación con gobiernos extranjeros y la poca prioridad política al tema migratorio contribuyen a que sus casos queden en el olvido. El nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas, presentado recientemente por la Comisión Nacional de Búsqueda, ha intentado ofrecer una radiografía más clara y actualizada del problema. A diferencia de versiones anteriores, este padrón incluye datos desglosados por entidad federativa, edad, sexo y contexto de desaparición. También se ha hecho un esfuerzo por depurar registros duplicados y reportes erróneos. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de búsqueda han cuestionado la metodología empleada. Temen que, en lugar de visibilizar la magnitud del problema, se esté reduciendo artificialmente la cifra. Para ellos, más allá del número final, lo importante es que cada caso tenga seguimiento, recursos y atención institucional. Uno de los rostros que representa esta tragedia es el de Steven Miguel Ríos, un joven desaparecido en Guadalajara desde inicios de este mes. Su familia ha encabezado campañas en redes sociales, pegado carteles, tocado puertas en fiscalías y hospitales. Hasta el momento, no hay pistas claras sobre su paradero. Como el de Steven, hay miles de casos activos en todo el país, esperando justicia, respuestas o al menos, verdad. La ausencia de resultados en la mayoría de las investigaciones, la lentitud en los procesos judiciales y la frecuente revictimización por parte de las autoridades han contribuido a que muchas familias desconfíen de las instituciones. Por eso, los colectivos de madres buscadoras se han convertido en uno de los actores más visibles y resilientes en esta lucha. Armadas con picos, palas y una enorme dignidad, ellas recorren desiertos, montañas y campos buscando fosas clandestinas que podrían contener restos de sus hijos. A pesar de todo, México sigue sin una política nacional integral y eficaz que atienda de manera estructural el fenómeno de las desapariciones. La crisis sigue siendo tratada como una suma de casos individuales, y no como un problema de Estado que exige una respuesta articulada y profunda. La pregunta sigue siendo la misma que hace años: ¿dónde están? Y junto a ella, la exigencia constante de miles de familias que no dejarán de buscar hasta encontrar a los suyos. Porque detrás de cada cifra, hay una historia. Y detrás de cada historia, hay un país que no puede permitirse seguir mirando hacia otro lado. Así concluimos este recorrido por los hechos más relevantes del día. Temas que reflejan las complejidades de nuestra realidad, desde la dura situación de las niñas obligadas a ser madres, hasta las amenazas internacionales, el avance tecnológico del crimen organizado, las redes criminales de robo de combustible y, por supuesto, la dolorosa crisis de personas desaparecidas en México. Porque informar no es solo contar lo que sucede, sino entender cómo nos afecta, exigir respuestas y no perder la capacidad de mirar con atención y conciencia. Si este contenido te pareció valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para recibir notificaciones y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. También puedes dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas noticias te impactó más? ¿Qué otras temáticas te gustaría que abordáramos? Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión.